Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro webinario sobre Azure IoT Hub. Mi nombre es Carlos Solís y vamos a comenzar antes de hablar del evento de nuestra comunidad. Somos la comunidad Dojo, somos una organización, muchos nos conocerán ya. Nuestra razón de ser son con fines educativos y enseñanza en Cloud Computing, que es aquí el equipo de Dojo Cloud, Red Team, Blue Team y Machine Learning. Nuestra pasión es crear comunidades que aprendan colaborativamente, por eso trabajamos con diferentes organizaciones en aras de poder aprender y que enseñemos a algunos. Hola, buenas noches a todos. Bueno, como todos ya nos han visto por ahí, somos el equipo de Dojo Cloud. Las nuevas tendencias precisan de personas que estén formadas en este tipo de tecnología. Así que de este modo, nosotros tenemos la iniciativa de enfocarnos en dar a conocer conceptos de fundamentos de computación en la nube, así como los procesos de evolución de traslado de cargas de trabajo, diseño de un esquema de seguridad en la nube y las mejores prácticas. Le presentamos un poco de lo que es el equipo Dojo Cloud. Está mi compañero Carlos Solís, que es embajador de la comunidad Dojo, experto en Azure, Terraform, PowerShell, entre otros. Y Zuleima Cortés, embajadora de la comunidad Dojo, especialista de seguridad. Ella sabe de Azure, ella dice que no es experta, pero sí lo es, con conocimientos de auditoría, de gestión y control de sistemas de información. Y parte del equipo tras bastidores está Erika Valdés. Ella es líder de BUSE Panamá y embajadora de Comunidad Dojo. Y Abelardo Zuira, que también es embajador de Comunidad Dojo y es un apasionado de la ciberseguridad y la seguridad. Hoy vamos a tener el honor de conversar con Raúl Martínez. Raúl es licenciado en Ingeniería Electrónica, con una especialización en Cloud Computing, un MBA en Business Administration, más de 13 años en experiencia en el sector de tecnología, por lo que él se pinta el cabello, con conocimiento en AWS, Azure, Oracle, Google Cloud y alguna que otra cosa por allí. Mucho conocimiento en IoT, Machine Learning, Big Data, y actualmente labora en GBM como Management Service Architect. Adelante, Raúl, las cámaras son tuyas. Bueno, muchísimas gracias, equipo y comunidad en general. De verdad que para mí es un verdadero agrado poder estar acá. Esta es mi segunda oportunidad. La primera vez que participé en la comunidad Dojo fue justamente hace casi 4 años de manera presencial. Y bueno, poder hoy volver, así sea de manera virtual, de verdad que me emociona bastante. Principalmente pues por los objetivos que tiene normalmente pues este tipo de comunidades y en especial pues ustedes. Hoy el tema que nos trae acá es IoT como tal. Vamos a hablar específicamente, y me voy a presentar acá. Vamos a hablar específicamente. Raúl, se está compartiendo. Ahora sí. Sí, ahí ya está. Sí, gracias. Existen, cuando hablamos de IoT como tal, existen diferentes soluciones de IoT en específica. En verdad que IoT como tal, y ahorita se los voy a explicar un poco en ese sentido. Y para poder entenderlo, para poder entender específicamente Azure IoT Hub, tenemos que, obviamente, primero identificar de dónde viene el tema de Internet de las cosas, ¿no? Quisiera arrancar este webinar con un dato interesante de IDC. IDC es la consultora de tecnología más grande del mundo, y IDC menciona que, de acuerdo a ellos,
más o menos se espera o se prevé que las conexiones 5G, específicamente la conexión 5G, gracias al consumo específico de IoT, crezca cerca del 93% en prácticamente 3 años, ¿no? Alcanzando casi los 4.500 millones de dispositivos conectados, y estamos hablando específicamente solo para Latinoamérica. Entonces, para que entiendan un poco el impacto que esto puede tener en los profesionales que quieran especializarse en soluciones de IoT, en verdad que tiene un gran futuro, ¿no? Partiendo de ahí, quisiera hacer una pequeña introducción, una introducción importante. Siempre es importante poder tener las bases para poder entender las tendencias tecnológicas. Muchas veces cometemos el error que hablamos de tecnología como si fuese una moda, como cuando tocamos algunos temas específicos, los tocamos como si fueran modas. Bueno, IoT ya hoy específicamente no es una moda, es una tecnología, y es una tecnología que nace de la necesidad de los clientes de hoy querer transformarse, ¿no? Muchos seguramente han escuchado este concepto tan moderno, ¿no? Que hoy las organizaciones están pasando, las empresas están en ese proceso de querer transformarse digitalmente. ¿Con qué objeto? Con el objeto de poder ser más competitivas, con el objeto de poder ser más rentable, con el objeto de poder sobrevivir. Y es ahí donde obviamente aprender de estas tecnologías pues le genera a todos aquellos profesionales que quieran enfocarse y aprender y certificarse en esta tecnología como tal, pues obviamente es un buen momento, ¿no? Lejos de entender, aquí lo que me interesa es nada más que entiendan que transformarse digitalmente está siendo importante hoy para todas las empresas, eh, pero sobre todo para poder transformarse se necesitan tecnologías habilitadoras. ¿Okay? Y dentro de esas tecnologías habilitadoras hay otro concepto que también es un concepto muy utilizado, y probablemente a muchos de nosotros nos pasa que en el día a día lo escuchamos y sentimos que muchas veces es un concepto de moda, pero en realidad no lo es, que es la famosa industria 4.0, ¿no? Entonces, como ven, venimos entendiendo, las empresas necesitan transformarse, perfecto, necesitan transformarse digitalmente. Para poder transformarse necesitan de tecnologías habilitadoras, que esas tecnologías se conocen dentro de la industria 4.0. Y una de esas tecnologías habilitadoras de esta industria 4.0 es el IoT. ¿Okay? Entonces, bien, IoT, como seguramente también han escuchado, las siglas es Internet of Things en inglés, lo quiere decir en español, pues Internet de las cosas, ¿no? O sea, básicamente es conectar cualquier dispositivo que yo exista a nube pública, poder conectarlo. A eso se refiere conceptualmente IoT como tal. Entonces, ya entendiendo de dónde está hoy IoT en el mercado, por qué hoy profesionales estudiando o tratando de perfeccionalizar este tipo de tecnologías, creciendo, educándose en este tipo de tecnologías, es porque hace parte de toda esa necesidad que las empresas están buscando. Y por supuesto, de hecho en otro estudio de IDC menciona que más bien hay una demanda tan grande de profesionales en IoT que las empresas no logran ubicar. Entonces, considero que es una oportunidad interesante para todos aquellos profesionales que quieran enfocarse en soluciones de IoT. ¿Okay? Bueno, haciendo esta introducción, ahora sí vamos a lo que nos trae acá específicamente. Creo que muchos de nosotros conocemos Azure. Azure es una de las nubes más importantes que existen hoy en el mercado. Hay soluciones de IoT en otras nubes, hay soluciones de IoT en AWS, hay soluciones de IoT en Google Cloud, incluso en OCI, en Oracle Cloud Infrastructure, también hay algún tipo de soluciones, en IBM Cloud, etcétera. Hoy quisimos hablar de Azure IoT porque de todas las nubes, Azure IoT específicamente es una de las
de las soluciones que están un poquito más maduras, ¿no? Dentro del mercado y que de alguna u otra manera tiene mucha documentación en la que yo puedo aprender, ¿no? Incluso a diferencia de otras nubes, lo interesante es que específicamente en Azure existen una línea de certificación interesante que le puede facilitar, digamos, a alguien que quiera enfocarse y que quiera de alguna manera crecer profesionalmente en esta línea. La ruta es mucho más fácil, digamos, en el caso del cloud de Azure, ¿ok? Y para entender esto, quiero pasar a comentarles que, por ejemplo, para que tengan una idea acá, un segundo. Okay. Para que tengan una idea, Azure como tal, Raúl, Azure IoT específicamente. Raúl, si pudieras ocultar la barrita de la que hice, deje compartir, ocultar. Sí. Gracias. Específicamente, Azure IoT como tal tiene una serie de productos, serie de servicios que existen dentro del conjunto de soluciones de Azure IoT. Y nosotros hoy el que vamos a tratar específicamente es Azure IoT Hub, ¿ok? Y volviendo a la presentación, vamos a tratar Azure IoT Hub, porque Azure IoT Hub viene siendo ese primer engranaje que me va a permitir a mí poder conectar mis dispositivos electrónicos hacia la nube, ¿ok? Entonces, en ese sentido, lo interesante acá es que el hub se transforma como si lo estuviese viendo desde el punto de vista de desarrollo, se transforma en ese back-end que voy a tener yo de cara a todos esos dispositivos electrónicos que de alguna manera van a emitir señales específicas, ¿no? Que yo voy a poder procesar dentro del cloud. Para poder entender un poco más y poder llegar específicamente ya a las funcionalidades de IoT Hub, es importante entender esta parte. Hoy las soluciones de IoT requieren muchos componentes como tal, ¿ok? Dentro de esos componentes está la parte de hardware, que seguramente lo han escuchado, o sea, todos aquellos sensores que yo a través de nube pública puedo conectar. Esos sensores necesitan de algo que se conoce como UAG Gateway, ¿no? Que básicamente es un Internet Gateway que me permite a mí poder llevar esa información hacia nube pública, ¿ok? Entonces, lo que viene haciendo es, de todo ese conjunto de soluciones que Azure creó para IoT, IoT Hub viene siendo ese back-end que me permite poder conectarme, poder crear o poder relacionar y manejar todos esos frameworks que yo voy a tener con los diferentes fabricantes de hardware para poder yo sumar esa información hacia nube pública. ¿Ok? Algo importante en todo esto es que la forma más fácil de poder entender la solución de Azure IoT como tal es en un caso práctico, ¿no? Hoy lo que vamos a hacer es repasar algunas cosas específicas que yo tengo que entender desde el punto de vista de dimensionamiento y en el caso puntual, que lo vamos a ver ahora, que es un caso de uso, vamos a entender un poco qué otros componentes yo requiero para yo específicamente poder arquitectar una solución de IoT utilizando específicamente las funcionalidades de Azure Hub. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, para poder dimensionar yo Azure IoT Hub, entendiendo que de todos los elementos que existen dentro del cloud de Azure, Azure IoT Hub específicamente se vuelve ese back-end, ¿no? Si estuviese tratando una aplicación, básicamente este es el que me va a permitir a mí poder salir y entrar desde el relacionamiento de toda la información que yo voy a procesar,
Entonces, el hub se transforma básicamente en eso. ¿Qué necesito poder entender para poder dimensionar esto? Pues básicamente necesito entender dos cosas. Primero, ¿qué tipo de características voy a utilizar a nivel de Azure IoT Hub? ¿Okay? Esas características, ahorita lo vamos a ver en un ejercicio, como seguramente saben y lo han visto en otras presentaciones, seguramente pues Azure tiene su propia calculadora, donde yo tengo que entender cómo dimensionar esto, y ahorita vamos a ver, es parte fundamental, ¿no? O sea, si voy a entender la tecnología, también tengo que entender cuál es el impacto, de alguna manera, pues obviamente, económico fundamental dentro de esa tecnología. Entonces, para eso es importante entender qué tipo de características voy a necesitar, y lo interesante de Azure IoT Hub es que tiene solo dos características, ¿no? Que yo puedo utilizar las características básicas, que básicamente lo que me da es un conjunto de comunicaciones hacia los dispositivos, o sea, me da un volumen de comunicaciones hacia los dispositivos de manera gratis. Y está la otra característica, que es la versión estándar, por así decirlo, que en ese, pues obviamente hay un costo adicional que yo voy a manejar desde el punto de vista de conexión de cada uno de esos dispositivos, utilizando el hub como backend hacia toda la infraestructura que va a estar detrás para poder procesar toda esa información. El otro punto importante es la cantidad de datos previos que yo voy a mover. En IoT, cuando conceptualizamos el tema de IoT, que podríamos conversar muchísimo de eso, pero aquí quiero tratar de enfocar, pues obviamente, la conversación en el tema que es el hub como tal. Ese volumen de transacciones que yo voy a manejar entre el hub y cada uno de estos dispositivos es cuantificable. Y cuantificar eso es importante para poder dimensionar yo el Azure IoT Hub como tal. ¿Ok? Y como tres, por supuesto, no podemos dejar de lado la seguridad, menos en nuestra comunidad que nace, que tenemos en nuestro ADN, poder asegurar. Y esto se vuelve todo un tema que podemos desarrollar aparte, porque hoy justamente hay mucha demanda desde el punto de vista de tener aseguranza en el manejo de todo este tipo de soluciones, porque recordemos que estamos hablando que el hub es el backend a conectarme hacia esos dispositivos. O sea, que yo puedo tener ataques de vulnerabilidad hacia mis sistemas si no tomo las adecuaciones previas o adecuadas para poder proteger la seguridad, así sea desde la capa estándar, ¿no? Desde la capa más básica estándar que existe hoy en Azure IoT, que son pues los protocolos que hoy admito a nivel de TLS. ¿Ok? Bien. Ok, en la agenda tenemos el caso de uso, que ya aquí creo que vamos a poder masticar un poquito más, porque la primera parte es un poco muy conceptual, pero tal vez ya viéndolo desde un punto de vista de caso de uso, sea más sencillo poder entenderlo, ¿no? Y el caso de uso que vamos a ver hoy es un caso de uso típico, ¿no? Es un caso de uso donde este caso de uso es un caso de uso que de hecho ustedes lo pueden montar en casa, y le puede permitir a uno poder interactuar y poder casi siempre se aprende más, obviamente, en la práctica. Y eso es lo bonito del IoT, que el IoT tiene muchísimas formas de poder aprender, de poder manipular la tecnología, ¿no? Y que no solo se quede en una PTT conceptual. Pero puntualmente yo les traigo este caso que es bastante interesante. Esto básicamente lo que es un caso para poder apagar o encender un ventilador, ¿ok? Utilizando el hub de Azure y otros elementos que ahorita se los voy a explicar dentro de la misma arquitectura. ¿Okay? Esto funciona desde lo básico en IoT, que es el dispositivo que me va a enviar las señales. En este caso particular se utiliza un sensor de temperatura que básicamente es un Raspberry, una versión de Raspberry
que puedo encontrar en Amazon, que puedo encontrar en cualquier electrónica. Los Raspberry hoy existen, son muy económicos, pero básicamente lo que hace Raspberry es que yo puedo, por ejemplo, conectar sensores, digamos, de temperatura, puedo conectar sensores, digamos, de movimiento, puedo conectar actuadores hacia el mismo Raspberry, y ahorita voy a explicar un poco esa parte. ¿Por qué actuadores? Porque no solo se trata de poder recibir la información desde un hardware, sino también poder devolver yo esa información. Y el hub es lo que me permite poder recibir esa información, tomarla, convertirla en un mensaje, hacerla partícipe de otros elementos que voy a poder utilizar para poder realizar toda la lógica a nivel de IoT. Por eso es que es tan importante empezar desde el hub, porque el hub, como les repito, es ese backend que me permite a mí poder interactuar entre dispositivos electrónicos como Raspberry, como pueden ser miles que existen hoy en el mercado. Existen otras marcas, sabores diferentes, pero aquí lo que nos vamos a enfocar es en las funcionalidades del cloud como tal. ¿Ok? Bien. Para poder montar esta demo, es una arquitectura bastante básica a nivel de cloud, ¿no? Acá lo importante es lo importante es, lo voy a tratar de llevar en manera ordenada desde el momento que yo tomo la información desde el Raspberry, ¿no? Que el Raspberry básicamente va a estar pegado a un sensor. En este caso particular es un caso donde yo lo puedo conectar a un ventilador para apagar y encenderlo. ¿Qué necesito yo para apagar un ventilador y que ese ventilador se apague o se encienda automáticamente? Necesito básicamente dos variables, ¿sí? La variable más importante, por supuesto, pues es la temperatura. Si yo tengo encendido el ventilador y quiero que ese ventilador se apague a una temperatura mayor, digamos, se encienda más bien a una temperatura mayor a los 25 grados, digamos, que ya está haciendo mucho calor, por ejemplo, acá en Panamá, que está haciendo mucho calor, llega a los 25 grados y quiero que se encienda, obviamente necesito sensar la temperatura. Entonces, Raspberry me va a sensar la temperatura. Bueno, ajá. ¿Y ahora qué hago una vez que Raspberry el sensor le avisa a Raspberry que la temperatura está mayor a 25 grados? ¿Qué hago con esa información? Ok. Raspberry a través de Wi-Fi tiene una tarjeta de Wi-Fi, es un módulo que obviamente funciona como un USG Gateway, o sea, lo puedo conectar a Internet. Lo comunico con el IoT Hub. ¿Cómo hace el IoT Hub para poder comunicarse con Raspberry? Ok, esa es la parte interesante, digamos que esas son las funcionalidades que IoT Hub puede ejecutar, ¿no? Y es un poco lo que vamos a ver ahorita. Pero primero necesito que entiendan un poco la lógica. Ok, entonces, ese protocolo de comunicación que Raspberry está enviando una vez que sensa la temperatura y lo envía al hub, lo envía como un mensaje. Entonces, cuando yo hablo de IoT Hub y empiezo a configurar IoT Hub, se van a dar cuenta que mucha de esa configuración es configuración para poder enviar o recibir paquetes. ¿Ok? De hecho, las configuraciones son muy básicas. Hay tres elementos importantes, ahora entrando un poquito más en materia de configuración, pero el más importante dentro de IoT Hub es el DPS, ¿no? Que es el Device Protocol Services. El Device Protocol Services es el que me va a definir a mí qué tipo de mensaje yo voy a manipular entre el dispositivo que estoy sensando y el IoT Hub. ¿Ok? En este caso particular, en esta arquitectura particular, si ven, hay 4 elementos ahí adicionales que hoy no los vamos a profundizar, pero los voy a mencionar porque son muy importantes, hacen parte importante de la ecuación. Por eso les mencionaba que obviamente, si no, pues nos daría mucho tiempo conversar de todo. Seguramente se vuelve muy interesante. Pero aquí lo interesante es cómo configuramos el IoT Hub
para qué funciona, qué funcionalidades tienen las soluciones de IoT específicas y que sé que lo tengo que relacionar, por ejemplo, la funcionalidad que hace String Analytic, que es otra funcionalidad de Azure. Lo que hace String Analytic es que una vez que el IoT Hub toma el mensaje, ese mensaje viene, por decirlo de esta forma, viene en un formato, ¿sí? Viene en un formato. Y yo necesito convertir ese formato puede ser transformarlo, ya sea en un protocolo o transformarlo en un paquete que yo a nivel de lógica lo puedo utilizar, ¿ok? Pero como en toda solución en la nube, esa información yo tengo que almacenarla en algún lado. Entonces, si String Analytics toma del hub la información, la convierte, ya sea en un protocolo, en un dato que yo pueda manipular para poder hacer una lógica, yo lo almaceno, por eso es que ustedes ven que existe un blob storage en la configuración, pero a la vez también está apuntando a un conjunto de server bus queen, que al final server bus lo que hace es que convierte, ya sea si bien una lógica, me va a permitir poder enviarlo de forma más eficiente hacia un function, ¿ok? Entonces, el elemento de Azure Function, o sea, Service Bus, lo que va a hacer es, almaceno la información, lo envío a Service Bus, y Service Bus va a convertir esa información para que Function la pueda tratar, ¿no? Si no conocen Azure Function, Service Bus, Blob Storage, no se preocupen, o sea, no pasa nada. Lo que quiero que entiendan es la lógica del mensaje y qué hace cada función. Entonces, String Analytic, repito, me toma la información del IoT Hub, la transforma en la lógica que yo necesito para poder almacenarla. La envía a Service Bus y Service Bus lo que hace es que esa lógica la trata para poder enviar la function y ahora sí, en function yo tomo la decisión, ¿sí? ¿Qué tipo de decisión? Una vez que Service Bus trata la información, si esa información, en el caso particular del Raspberry, tengo conectado un sensor de temperatura, la información está llegando a function. Yo en function básicamente es donde creo la lógica para decir, por ejemplo, que el dato que me está llegando me dice a mí que es mayor a 25 grados. ¿Ok? Entonces, si es mayor a 25 grados, function va a devolver ese mensaje hacia el IoT Hub y el IoT Hub va a convertir ese mensaje en un paquete o más bien en un formato que el Raspberry, en este caso el dispositivo, va a entender a nivel de lógica del dispositivo, del device. Ojo, ya ahí ya salí de la nube, ¿sí? Para que el Raspberry, entonces, en la lógica de él, una vez que convierto ese mensaje en la lógica de él, pueda tomar la decisión. Y entonces pueda mandar una señal al actuador para decir, si está mayor de 25 grados de temperatura, encienda el ventilador. ¿Ok? Entonces, básicamente, acá lo importante es poder entender esa lógica. ¿Ok? Bien. Aquí solo lo voy a mencionar, es básicamente lo que les expliqué en módulo por módulo. El Raspberry es el conjunto de sensores, dispositivos que me permite poder, ya sea a través de un sensor, en este caso un sensor de temperatura, que es el caso que estamos viendo, poder sensar la temperatura. El hub, que es de lo que estamos hablando, es lo importante. El hub es el que me permite poder manejar estos protocolos de comunicación en el tipo de mensaje que yo necesite, ya sea recibir dentro de la nube o ya sea procesar fuera de la nube. ¿Okay? El String Analytic es el que hace lo que les mencionaba. Si yo necesito, por ejemplo, que ese mensaje tenga un input o un output específico, entonces String Analytic me lo permite, Blob Storage me almacena la información, Service Bus me hace el trigger, por decirlo así, lo que les mencionaba, y Function me hace la lógica. ¿Ok? Bien. Acá, si quieres, voy a pasar a la consola. Okay. Un segundito, por favor.
Ok. Acá voy a pasar a la consola. Está un poquito... Perdón. Ok. Acá estoy en la consola. Disculpa, yo siento que me está dando problemas. El mouse está como un poco lento. No sé si será... Ok. Bueno, aquí está. Ok. Hoy nuestra charla es de IoT Hub. ¿Ok? Vimos algunos otros elementos como la funcionalidad de Blob Storage. Vimos que había un function por ahí en el caso de uso, pero lo que me interesa mucho es que ustedes puedan entender cómo configurar el Azure IoT Hub. Entonces, desde la consola es muy fácil, pero antes de pasar a configurarlo como tal, tenemos que dimensionarlo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido de poder dimensionarlo, vamos a irnos a la calculadora. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí. Ok. Bueno, en la calculadora básicamente lo que yo necesito es poder dimensionar, como les mencionaba, qué tipo de servicio voy a relacionar a nivel de, digamos, a nivel de mensajería. Entonces, para poder configurarlo, normalmente entender las calculadoras de Azure es importante, más si me quiero especializar en este conjunto de tecnología, yo tengo que entender, pues obviamente, cuál es el costeo de esos elementos para poder dimensionar los proyectos, ¿no? Entonces, esa parte es fundamental. Ya propiamente, dentro de la configuración del IoT Hub como tal, yo tengo acá dos elementos importantes que tengo que configurar a nivel de dispositivo. Ok. Dentro de la consola, IoT Hub funciona como una instancia más. Tengo que obviamente que tener previamente creado una suscripción, tengo que tener previamente creado un grupo de recursos, ¿no? Y dentro de ese grupo de recursos, yo voy a dar de alta el servicio de IoT Hub. Pero si recuerdan, cuando mencioné al inicio, el elemento más importante de la configuración del IoT Hub es el DPS. El DPS es el Device Provision and Services. ¿Ok? Muy, 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 muy importante, porque todo lo que yo voy a hacer en el IoT Hub es básicamente configurar el DPS. ¿Ok? ¿Cómo configuro ese DPS? Necesito tener skills de programación. ¿Ok? Porque voy a necesitar utilizar, primero para poder instalar los packets que voy a correr desde mi PC, porque necesito de alguna manera, digamos, tener instalados esos packets en la PC y escoger el lenguaje de programación que domino, ¿sí? ¿Por qué? Porque los DPS se configuran desde lenguajes de programación, ¿ok? Entonces, los más utilizados dentro de Azure son Python, C++, C++ y Java, ¿ok? Si tengo buenos skills en Java, pues básicamente tengo que entender cómo manejar los SDK, pero mi recomendación, que es como con lo que yo normalmente más trabajo, es con Python, porque como saben, pues Python es un lenguaje de programación sencillo, y a mi criterio funciona súper bien. Ahora, no hay ninguna ventaja o desventaja si uso C++ o si uso Java o si uso Python. O sea, no, es simplemente a nivel, digamos, de conocimiento. Si no eres tan diestro, digamos, programando, Python te va a funcionar bastante bien porque el lenguaje de programación de Python es bastante sencillo. Entonces, lo importante es saber cómo poder configurar ese DPS, ¿no?
dentro de la consola es la parte clave. ¿Qué otro punto importante necesito tener en mente cuando hago la configuración a nivel de IoT Hub? Las instancias que voy a vincular. Cuando hablo de las instancias que voy a vincular, son los UAG Gateway, los device control que yo voy a manipular a través de la mensajería de DPS desde el IoT Hub. ¿Okay? Eso es básicamente. Para poder vincularlos, yo necesito, pues básicamente agregar esas reglas, o sea, agregar esa vinculación, digamos, a nivel de servicio. En este caso, yo tengo que tener previamente creado, digamos, un pool de device. En este caso, pues obviamente solo esa manera demostrativa. Tendría que tener aquí, digamos, como diferentes Arduinos o diferentes Raspberry, digamos, para haberlos vinculado previamente, pero bueno, desafortunadamente no tengo ninguno para poder mostrárselo. Pero básicamente donde dice el Centro IoT, tendría ahí la lista desplegada, digamos, de los devices que yo voy, de esas instancias que yo voy a vincular hacia el IoT Hub. ¿Ok? Bien. Algo muy importante, recuerden que como el hub se vuelve ese back-end, ¿no? Hablamos de ese back-end. Obviamente existen diferentes formas, digamos, cómo esos mensajes van a salir de la nube o van a ingresar hacia la nube. Esos mensajes yo los puedo certificar, ¿ok? O sea, yo puedo manejarlo a nivel de certificación del mensaje. Un poco creando capas de seguridad y reglas de seguridad dentro del mismo trigger que voy a manejar a nivel de lógica entre el hub y los devices que voy a controlar. ¿Okay? Entonces, esa parte es sumamente fundamental. Esto, para que entiendan esta instancia, o este recurso como tal, también yo puedo manejar temas de identity management dentro de la instancia, porque esto es importante, porque a nivel de las soluciones de IoT siempre se integran muchos terceros, ¿ok? Esto es importante. Si yo me quiero especializar en estos temas de IoT en la nube, es importante que yo entienda que voy a tener relacionamiento con muchos actuadores, ¿no? O sea, muchos involucrados dentro de los proyectos de IoT. En este caso, si yo soy el arquitecto de nube, yo voy a ser la persona responsable del IoT Hub como tal, o sea, del Azure IoT Hub como tal. Entonces, a mí me tiene que decir el fabricante, por ejemplo, en este caso, del device que yo voy a utilizar, digamos, para poder tomar la temperatura, para poder apagar o encender un dispositivo, para poder emitir una señal, etcétera. Si yo soy el arquitecto de nube, yo no voy a configurar esos devices, ¿no? Yo lo que necesito nada más es que me diga el fabricante, ¿no? Qué tipo de mensaje y en qué protocolo necesita el dispositivo recibir ese trigger y cómo lo envía. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que entonces yo, dependiendo del tipo de output o input que yo voy a recibir, es lo que yo voy a configurar ahora sí en el DPS, en el Device Provision and Services. ¿Okay? Entonces es un poco la lógica que se maneja. Cuando les digo que no se preocupen por la programación, es porque una de las ventajas que tiene ahora sí, y se acuerda que se los mencionaba en principio, o sea, las otras nubes también tienen soluciones de IoT como tal, pero algo que me gusta mucho específicamente de Azure IoT Hub es que tiene mucha documentación. O sea, tiene muchísima documentación. No es tan interactiva, pero la verdad te lleva paso a paso de poder entender. Obviamente tienes que tener skills de programación, definitivamente. Si en algún momento están pensando en poder sacar alguna certificación orientada a Azure IoT,
mi recomendación es, primero, no se vuelvan expertos, pero traten de sacar los fundamentos en uno de los lenguajes de programación que normalmente voy a manejar a nivel de creación del DPS. ¿Ok? Entonces, si yo digo, bueno, se me hace más fácil aprender Java, listo. Aprendo algunas funcionalidades básicas de Java, algunas reglas importantes de Java, y yo sé que voy a usar Java para poder crear los DPS dentro del Azure IoT Hub. ¿Okay? Si es Python, perfecto. Previamente me estudio un poco Python a nivel de funcionalidades básicas y con eso, créanme que va a ser suficiente para que ustedes puedan por lo menos manejar la parte de DPS, porque ya las otras funcionalidades, cosas como function y esas cosas, pues son más gráficas dentro de la consola de Azure y no requieren de tanta programación. En este caso específico, lo que quería mostrarle es que, por ejemplo, si yo quisiera, digamos, me voy a pasar acá, por ejemplo, no, okay. Si yo quisiera, por ejemplo, pasar a ok. Si yo, por ejemplo, quisiera pasar ya a poder configurar el DPS, ahora sí, que es cómo el dispositivo va a recibir el mensaje o cómo lo va a enviar. Por ejemplo, si pueden ver aquí al lado izquierdo en la documentación, vienen los mismos ejemplos, ya sea, bueno, no mencioné .NET, para los que son muy Microsoft, también está .NET, yo puedo configurar los DPS en .NET. A mí me gusta, en lo particular, me gusta Python porque pues, tengo bastante años programando en Python y se me hace mucho más sencillo. Pero si ven, tengo opciones, eso lo vuelve bastante interesante y curiosamente estas opciones en otras nubes no las tengo, ¿sí? Por ejemplo, en las soluciones en las soluciones similares, digamos que tienen otro nombre, pues funcionan como hub, normalmente es un hub. En el caso de AWS, por ejemplo, por ejemplo, no tiene .NET. O sea, casi que los DPS ya tienes que saber mucho de Python o tienes que saber mucho de Java, que son las dos opciones que te da para poder programar los DPS, ¿no? Lo interesante acá, que era lo que quería mostrarles, es que, bueno, al principio, obviamente lo básico, ¿no? O sea, sí necesito poder dominar a nivel de CMD, lo básico en la PC, pero lo importante es a nivel de lógica de Python, por ejemplo, para poder definir, en este caso, digamos, la función que voy a poder usar para poder imprimir el mensaje, digamos, que voy a visualizar a nivel de lógica. Y esto ya voy a hablar un poquito más a nivel de programación. Obviamente necesito entender esa lógica. ¿Por qué? Porque aunque la estructura existe, ¿no? O sea, yo tengo estos ejemplos, voy a encontrar estos ejemplos dentro del Learning de Microsoft, los voy a encontrar. Necesito poder entender la lógica de programación para saber qué tengo que cambiar, ¿ok? ¿Qué les recomiendo yo? No es tan sencillo. Por ejemplo, si yo quiero ya realmente en la práctica poder verlo, pues sí necesito el device para poder configurar el mensaje. Entonces, eso lo vuelve retador, pero mi recomendación es entiendan la lógica y hagan los ejercicios, hagan los ejercicios entendiendo la lógica primero para que después sea fácil para ustedes poder configurar los DPS dentro del IoT Hub, ¿no? Eso es algo sumamente fundamental, no es algo tan complicado. Incluso, bueno, para los que, si hay algunos acá que no conocen de programación, no se asusten, o sea, no es que tengo que programar, esto es lo más que tengo que programar, para que tengan una idea, los DPS. Es lo más que tengo que programar dentro de las funcionalidades de IoT. Lo importante acá, recalco, es entender la lógica sobre todo, ¿sí? Sobre todo entender la lógica es súper clave. Ahora bien, dentro de la misma documentación que yo puedo encontrar dentro de Azure, digamos, si no tengo la posibilidad de poder comprarme un Rapid, por ejemplo, o un Berry Apps,
o un Arduino, o sea, si no tengo esa posibilidad de comprármelo y quiero empezar a hacer esto, lo puedo usar desde Python. Tal vez no solo no copiando el código y pegando, porque no lo que les va a dar ese error, pero sí entendiendo la lógica, ¿sí? Y entonces, corriendo la lógica, se van a dar cuenta, digamos, a nivel de programación, en lugar de hacer, por ejemplo, un print.format, que eso al final es un mensaje enviado hacia un device, lo puedo hacer print.log, que es, pues obviamente puedo enviar un mensaje, digamos, comprendiendo la lógica dentro del mismo Python, para ver si yo a nivel de trigger, a nivel de configuración, digamos, estoy entendiendo qué está haciendo cada una de esas líneas de código, ¿no? O sea, básicamente. ¿Ok? Bien. Algo más que quería mostrarles, y un poco ya regresándome aquí a la consola, y me está dando problemas el mouse. No les mencioné, no quería irme sin eso, no les mencioné las etiquetas, es otra aunque es algo básico, las etiquetas son importantes cuando configuro Azure IoT Hub, porque como voy a manejar un volumen, normalmente que ese tipo de soluciones se maneja un volumen muy grande, digamos, de device, de dispositivos, manejar correctamente las etiquetas, en este caso particular, para este tipo de servicios particular, es súper importante. Hay mucha información, por ejemplo, hay templates de cómo poder hacer yo las etiquetas, eso muchas veces uno dice, no, eso es cualquier cosa, pero en verdad llevar un orden desde el principio, en cuanto doy de alta el servicio entre el grupo de recursos, etiquetando bien, es una buena práctica y recomendación para los que somos administradores de tenant, para los que tenemos que dar de alta este tipo de servicios. ¿Ok? Bien. Volviendo un poco a la presentación, y es si me deja la computadora. Volviendo a la presentación, quería cerrar con esto. Según IDC, hay una oportunidad realmente, y este mensaje se los quería dejar a toda la comunidad, realmente hay una oportunidad real en el mercado de servicios de IoT, donde obviamente destacan servicios basados en proyectos y mucho de consultoría, ¿no? Donde obviamente pues Internet de las cosas les reta a las empresas a replantearse de alguna manera, digamos, cómo hoy, por ejemplo, están operando, ¿no? Y eso obviamente pues habrá una oportunidad de mercado laboral muy grande y cuando hablo de Latinoamérica, hablo específicamente en Panamá, digamos, en Panamá ya hay empresas haciendo cosas de IoT. De hecho, yo he estado viendo mucho en LinkedIn donde preguntan por perfiles de gente que conozca de IoT, y mi recomendación es, si conozco de IoT en la nube, como por ejemplo lo que hoy vimos muy por encima de Azure IoT, que es la porcioncita de Hub, que para mí aunque es la parte más simple, es la funcionalidad más importante. Si me especializo por ahí, pues obviamente puedo agregar muchísimo más valor, digamos, en este caso a uno como profesional. ¿Ok? También algo que no lo mencioné, quería mostrárselo, pero dentro de GitHub, pero no, para los que no son programadores, GitHub es como un repositorio, ¿no? Es un repositorio de información muy utilizado a nivel de programación, pero dentro de GitHub yo puedo encontrar muchísimos ejemplos de códigos ya hechos para programar los DPS. Entonces, resulta que, por ejemplo, hay algunos incluso hasta por marcas, digamos, si utilizo muchos sensores, y me voy a ir un poco a la electrónica, si utilizo muchos sensores, por ejemplo, marca, digamos, Schneider Electric, dentro de GitHub, digamos, existen muchos repositorios
ya de otra gente que ha configurado los DPS en esa marca, ¿no? Y que le ha cambiado funcionalidades porque eso lo puedo hacer, ¿sí? Aunque a nivel de código ya están creados, la lógica básica, y obviamente yo de ahí puedo hacer muchísimas cosas, ¿no? Puedo incluso hacer doble enviaje de mensaje, incluso ya yéndome un poco más avanzado, puedo optimizar ese doble envío de mensaje, puedo descartar mensajes, digamos, y ya ahí entra un poco el tema de observabilidad en el cloud, como para poder optimizar el tema de recursos, que ya no sean 5 millones de mensajes que estoy recibiendo hacia el hub, sino ya yo hago una lógica a nivel de programación para no recibir tanto volumen de mensajes y descartar todo lo que yo considere a nivel de lógica que no es importante, ¿no? Entonces, les dejo ese dato que dentro de GitHub existe esa posibilidad, ¿ok? Bueno, de mi parte era lo que les traía. Les pido mil disculpas, me falló el mouse. Vea, ahora sí funcionó. Algo sucedió con el mouse. Pero bueno, eso era un poco lo que les traía acá. Funcionó ya al puro final. Pero bueno, era un poco lo que les traía acá. Bueno, nada más y que no se los mostré. Como les dije, si ustedes ven, no lo presenté porque yo ya tenía creado el grupo de recursos, ¿ok? Y dentro de ese grupo de recursos es donde tenía creado el de alta, servicio como tal, de el IoT Hub como tal, ¿no? No tengo ningún device vinculado, pero sí tenía que, como el mouse no me funcionaba, no se los podía mostrar, pero sí tenía ya las directivas de acceso, que es esa parte no la mencioné, las directivas de acceso sí las tenía ya creadas, ¿no? Que ya son, obviamente, digamos, por ejemplo, no es que el dispositivo se va a conectar conmigo porque sí, él tiene que autenticarse, como si fuese un usuario, ¿sí? No sé, para los que somos un poquito más de vieja generación, como cuando manejaba un directorio activo y, digamos, si tenía cámaras que necesitaba, digamos, que se autenticasen hacia la aplicación para poder guardar el video, esto funciona a otro nivel, digamos, un nivel más bajo de programación, pero funciona algo similar. Y obviamente esas funcionalidades a nivel de directivos de acceso, yo ya las tenía previamente configuradas, pero era algo importante que no se los había mencionado. Y por acá, aprovechando que el mouse me funciona, no se lo mencioné, también, al igual que cualquier otro servicio, también puedo crear y generar algunas alertas importantes, digamos. ¿Qué tipo de alertas? Por ejemplo, estoy recibiendo mucho mensaje del mismo, o sea, si tuviera mil dispositivos, yo puedo crear alertas, por ejemplo, de que estoy recibiendo muchos mensajes de ese dispositivo y entonces entrar a ahondar un poquito más en revisar qué es lo que está sucediendo, porque puede ser un error, ¿no? Puede ser que a nivel de lógica no esté funcionando el DPS que yo configuré y entonces necesite tener que modificar algo. Ese tipo de cosas pueden suceder. La parte de la administración de directivas, esto funciona mucho, digamos, por ejemplo, para, dependiendo del tipo digamos, de proyecto que esté manejando, si son proyectos muy sensibles, digamos, donde necesito latencias muy bajas, ese tipo de cosas, la administración de directivas es muy importante dentro de las mismas configuraciones del hub. ¿Ok? Por ahí, y ya para cerrar, las funcionalidades de redes, si algunos imaginaron que era una locura ahí, que tenía que empezar a configurar protocolos, no. A nivel de configuración de redes, básicamente lo que yo necesito saber es si esos dispositivos van a ser de acceso público o si van a ser de accesos privados. ¿Ya? That's it. No necesito mayor cosa. Y ojo, si ven, todo siempre orientado al DPS. ¿Sí? Todo siempre orientado al DPS. Y aquí, pues yo puedo deshabilitarlo, puedo crear intervalos de IP también, o sea, puedo tener unos dispositivos en un rango IP y puedo tener otro dispositivo en otro rango IP, pero no es que yo tengo que configurar nada a nivel de IP. O sea, simplemente yo defino desde el hub que cada uno de ellos se va a configurar a nivel de intervalos de IP. ¿Ok?
Algo importante también, y nuevamente las disculpas aprovechando que el mouse ya funciona, que también quería mostrárselo, es que yo puedo generar automatizaciones dentro del hub. Entonces, dentro de esas automatizaciones, yo puedo crear, por ejemplo, tareas ya de plantillas, por ejemplo, preseleccionadas, digamos, donde, por ejemplo, necesito, o sea, necesito que mi proyecto, estoy administrando y gestionando desde el IoT Hub 1 millón de dispositivos. Ahí se vuelve importante tener control sobre el número de mensajes que yo voy a estar recibiendo en el DPS. Entonces, es importante poder mantener, digamos, digamos ese tipo de monitoreo, por decirlo de esa forma, ¿no? Porque pues obviamente yo como dueño y administrador de los recursos, todo arquitecto, en este caso todo Cloud Administrator que esté controlando y gestionando esto en el día a día, es importante el tema del manejo de los recursos. De ahí es donde les quería mostrar, creo que ya no me va a dar tiempo, les quería mostrar lo de la calculadora para entender un poco pues esa parte del dimensionamiento a nivel de costos, que es importante que si ven acá, yo inicio en una versión estándar, que prácticamente esa versión estándar me va a poder dar la posibilidad de poder gestionar 500 dispositivos y prácticamente 8,000 mensajes por día. Sé que suena bastante, pero en proyectos de IoT, créame, eso es muy poco. Entonces, ahí para que tengan el dato. Bueno, de mi parte, como les mencioné, les pido disculpa ahí por el tema del mouse que me faltó. No sé si tienen alguna pregunta, con todo gusto para poder apoyarles. Hola, muchísimas gracias por tu presentación. Fue de gran valor para todos nosotros. Tenemos 2 preguntas por aquí que nos dejaron en el chat. Sí, antes de empezar con las preguntas, vamos a hacer un concurso de Kahoot patrocinado bueno, Raúl nos dirá por quién está patrocinado. Tenemos unos premios que ya hasta yo le dije, y para los hosts no hay premios, no hay premios para nosotros, pero sí para ustedes. Entonces, mientras vamos con las preguntas, ahí está el Kahoot. Si tienen la aplicación móvil, pueden usarla. Si no, con esa misma página entran www.kahoot.it, colocan ese pin o leen el código QR. Por ahí no está Juan Carlos, entonces ese QR no es nada malicioso. Quien conozca a Juan Carlos París sabrá que no es nada malicioso para hacerlos caer, no, es de Kahoot. Entonces con eso se conectan al juego, se van conectando mientras vamos haciendo las preguntas. Y los premios, adelante, coméntanos cuáles son los premios y patrocinados gracias a... Gracias, Carlos. No, quisimos que fuera una dinámica interesante para ustedes, para la comunidad. Y como saben, pues yo soy especialista y orgullosamente lo digo, trabajo para GBM y nos encanta mucho tener la posibilidad de estar de este lado donde aprendemos todos los días, donde vemos nuevas tecnologías y estamos cerca de clientes, poder pasarles ese conocimiento a ustedes, ¿verdad? Que ustedes puedan también tener la posibilidad de crecer profesionalmente, de ver cuáles son las tecnologías que se están aprendiendo. Entonces, esto es una cortesía de GBM para ustedes y encantados de bien bonitos HP para ustedes. Y el segundo premio es una tarjeta de regalo de Amazon por $25 que la pueden utilizar en comprar en lo que gusten. Si quieren comprar un Raspberry para hacer pruebas de IoT, por favor, con toda confianza. Sí, que de hecho ahí ya vamos con las preguntas. Decían 8,000 peticiones al día, hasta 500 dispositivos. Perfecto para hacer un laboratorio y no te va a costar nada. Eso es lo interesante. Y claro, yo tengo mi Raspberry aquí, ya me voy a poner a hacer esos laboratorios. Sí, tal vez, muchas veces lo práctico lo hace más interesante. Claro, aquí estamos remoto, pero ojalá pues más adelante se pueda dar esa oportunidad de poder compartir con ustedes y que puedan ver las funcionalidades
físicas, de verdad que les digo, ayuda bastante y lo inspira a uno. Díganos por el chat si les interesa que hagamos algún evento en vivo, un bootcamp, algo de presencial. Díganos, avísenos si están interesados o no. Por ahí escuché por ahí que hay como una iniciativa de un bootcamp de cloud. Vamos a ver si se hace posible. Sí, estamos trabajando con Raúl también, un Cloud Day. Buenísimo. Algo haremos por ahí interesante, estamos todavía cocinando. Entonces, bueno, sin más, vamos con las preguntas mientras se terminan de conectar. Bueno, se me fue. Se me fue. Sí, mientras Raúl se conecta. No. Ay, nos asustamos. No. Bueno, acá una pregunta es que si existen algunas certificaciones gratuitas o de pago sobre estos temas que nos estabas explicando. Sí. Yo mi recomendación no le exige, pero te pide la de developer como recomendación, ¿verdad? Yo en lo personal les recomiendo no la hagan solo, hagan la de developer porque ya vieron que lleva cosas de... Sí. Te va a preguntar, te va a tirar un caso. ¿Cómo te conectas? Sí, eso. Y ya, y si no sabes nada de programación, mueres en la pregunta. Entonces, y casi, en mi caso que me tocó llevarla, el 70% de las preguntas increíblemente están enfocadas a DPS. Entonces, para que lo tengan una ahí. Recomendación importante también sería para las personas que de repente no tienen como el conocimiento de lo que es la nube como tal, es la Azure Fundamental. O sea, ahí Sí, verdad. Con la que se debería empezar. Sí. La Z900. La Z900, sí. Sí, es cierto. Claro, lo que pasa es que uno está hablando de un tema como IoT, ¿verdad? Entonces uno comete el error, ¿verdad? De asumir que probablemente mucha gente conoce esos conceptos, pero justamente muchas de las certificaciones orientadas a desarrollo, sí hay que crecer, obviamente, los skills básicos del conocimiento del cloud, pero por supuesto va a ir enfocado mucho a otra serie de cosas que uno dice, pero eso no tiene que ver con nube. Bueno, sí, ya vieron que sí tiene que ver un poco con nube. Es que ahora todo tiene que ver con la nube. Otra pregunta que hay por acá dice, ¿cuál es la diferencia entre IoT? Seguro los DPS. IoT Central es un administrador, ¿sí? Es donde yo puedo ver en un dashboard cuántos devices tengo, si un device está apagado, si no está apagado, that's it. Entonces, es diferente. IoT Central no tiene, digamos, por ejemplo, no puedes configurar un DPS dentro de IoT Central para poder decirle a un actuador que se apague o se encienda. ¿Okay? Entonces, son dos servicios diferentes. Ok, muchas gracias por la respuesta. Bueno, esas eran las dos únicas preguntitas que nos dejaron por ahí. Creo que la gente está ansiosa por ir al Kahoot. Ok. Sí, entonces, nada, comenzamos. Éxito para todos y suerte. Entonces, Dojo Cloud IoT Hub. Primera pregunta. Recuerden que es el más rápido y el que acierte. Las dos cosas. ¿Cuáles son los dos niveles de Azure IoT Hub? Tiene que quitar las cámaras, Carlos, para que no se vean las preguntas de abajo. Premium y no sé dónde ponernos. Vas a tener que reiniciarlo porque ya ahí se perdieron segundos. Sí, no podemos reiniciar. Vamos a apagar las cámaras, muchachos, para no entorpecer las preguntas. Correcto era básico y premium. Sí, no, atravesamos allí. Y bueno, avanzamos. Axel va de primero. Siguiente pregunta. ¿Qué protocolos admite IoT Hub? SSH AMPQ, HTTP1 AMQP101, TCP/IP, HTTP 1.1, HTTP 2 y TLS 1.2.
¿Cuáles protocolos admite IoT Hub? Y dijeron HTTP2 y TLS 1.2 y era HTTP 1.1 y AMQP 1.0. ¿Quieres aclarar algo de eso, Raúl, antes que pasemos a la siguiente pregunta? Sí, bueno, no, básicamente lo importante del HTTP, y no sé si algunos se está preguntando, bueno, ¿por qué no HTTPS? Es porque es lo que más se maneja a nivel de UEG Gateway, ¿ok? ¿Se acuerda que les mencioné que el UEG Gateway viene siendo como como Raspberry, ¿no? Y bueno, los fabricantes de hardware tienen, digamos, como sus estándares, lo más sencillo y lo más fácil. Entonces, por eso es que es como lo más fácil, digamos, de manejar. Sí, y ahí se mantiene el contador. Y bueno, el estándar de seguridad de la capa de transporte IoT Hub admite TLS 1.2, 1.1 y 0.0, verdadero o falso. ¿Lo admite, no lo admite? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Y sí, verdadero, acepta esa capa de seguridad. Y chan, 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 chan. Primer lugar, Eduardo Cafati. Y segundo lugar, William. Y tercero, Eduardo. Segundo, William. Y primero, Axel. Muy bien. Axel, en privado, por favor. Y William, envíenos sus correos electrónicos para coordinar con ustedes la entrega de esos regalos. Los dos están en Panamá, importante por los audífonos que estén en Panamá. La gift card sí podemos hacerlo en digital. Sí, correcto. Nos escriben, escriban al privado. Excelente. Ya puedes abrir la cámara ya para verte. Perfecto, perfecto. Estaba leyendo los comentarios. Sí, sí. Hubo un poco de suerte, error también. No fue a ti solo, te afectó algo de tecnología, también a algunos de los participantes. Nosotros que dejamos las pantallas, cosas que pasan en eventos en vivo. Sí, entonces, por favor, William y Axel, envíenos un chat en privado con sus correos electrónicos. Ahí está. Ya, perfecto. Ya tenemos los correos anotados. Y anotados. Estaremos comunicándonos con ustedes para hacerle llegar sus premios. Algunas palabras finales, Raúl. Gracias por lo que hemos conversado. Esta relación se va a mantener, pero adelante, continúa. No, de verdad que, bueno, creo que muy agradecido más bien con la comunidad. Si hay algo que a mí me encanta es poder compartir el conocimiento, y les reitero, me siento muy feliz por poder haber tenido este espacio. Como ustedes dicen, hay cosas que pasan en vivo y bueno, son oportunidades de mejora, ¿no? La próxima me traigo otro mouse. Estarás invitado las veces que quieras. Se aceptan talleres, se aceptan actividades, se acepta toda la colaboración que quieras. Lo importante es que ojalá se hayan llevado algo, que se hayan llevado alguito en la mente que probablemente no conocieran. Eso es lo más importante, y dejarles el mensaje que allá afuera hay una gran oportunidad laboral para la gente que quiere especializarse en esto, ¿no? Existe una demanda impresionante, de verdad, no solo en temas de cloud, sino en temas de cloud específicos, y hoy IoT Hub es algo que en verdad yo he visto como especialista mucha solicitud. De hecho, a mí mismo me preguntan y me dicen, mira, ¿me puedes referir a alguien
que tengan... A la Fundación Comunidad Dojo, en nuestra página web comunidaddojo.org. En Instagram, en LinkedIn, nuestro canal de YouTube. Dojo, en LinkedIn, Comunidad Dojo, Twitter, Comunidad Dojo. También Zuleima, Excel. Ya vienes con el bullying. Ya viene. No, pero es que estoy diciendo tus redes sociales, o soy Solis Carlos, también me pueden encontrar por las redes sociales. Y nos vemos hasta en un siguiente evento de Dojo Cloud de la Fundación Comunidad Dojo. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Eso Hasta a todos. luego. Buenas noches.